Bienvenidos hermanos nuevamente a nuestro estudio, en esta ocasión en un formato diferente, pero con la misma intención de glorificar a Dios a través de nuestros estudios que hemos estado teniendo a través de estos medios. Y en esta hora vamos a iniciar nuestro estudio y vamos a ponernos en las manos de Dios como cada ocasión que nos reunimos para estudiar su palabra. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora porque sabemos, Señor, que tú estás con nosotros y que tú, Señor, sigues guiando nuestras vidas, y en esta hora que vamos a estudiar tu palabra, pedimos que sea tu Espíritu Santo el que guíe nuestras mentes, nuestros corazones, que seamos edificados por ti en esta hora. Te damos a ti, Señor, la honra y la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos estado estudiando una serie en este tiempo, en estos últimos domingos, acerca de lo que es la palabra de Dios, la Biblia para nosotros. Y hemos estado estudiando cosas como que Dios es el que inspiró la palabra de Dios, es el mensaje del Señor que es para cada uno de nosotros en nuestros días. También estuvimos estudiando que Dios nos da a través de su palabra los principios morales de cómo debemos vivir. Estuvimos viendo también que a través de la palabra de Dios podemos entenderla y estudiarla, y debemos estudiarla con la mente que Dios nos dio a través de nuestras capacidades intelectuales, de memorizar, aprender, recordar, razonar. Y en esta ocasión es un mensaje tal vez un poco distinto en ese sentido, pero sigue siendo con base en lo que la Biblia es para nosotros. Y en esta ocasión vamos a estudiar lo que la Biblia enseña y habla a las familias. La familia es parte del plan de Dios, y que este plan de Dios inicia con el matrimonio. Lo vemos desde Génesis capítulo 2 versículos 18 al 24, que dice la palabra de Dios: Después dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Se dice que la soledad es mala consejera. No se conoce al autor de esa frase, pero es posible que tenga origen en este pasaje de la Escritura. No es bueno que el hombre esté solo. Y es lo que Dios ve cuando ha creado a Adán primero y le dice, no es bueno que él esté solo. Ahora, no lo deja solo a final de cuentas, porque le pone una tarea interesante. Versículo 19, en nuestra lectura de Génesis capítulo 2. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viera cómo las había de llamar. Y el nombre que Adán dio a los seres vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia, a toda ave de los cielos y a todo ganado del campo, pero no se halló ayuda idónea para él. Una parte que ya comentábamos en nuestro estudio anterior. Adán tuvo un trabajo que hacer, y vemos aquí una capacidad con la cual Dios lo creó y nos creó a usted y a mí. Y usted el día de hoy, igual que Adán, tenemos esa capacidad creativa, en este caso de Adán, para ponerle nombre a todos los animalitos. Pero hay un detalle interesante, que aquí dice que Adán no era bueno que estuviera solo, y Dios le trae los animales, y se dice que no se halló ayuda idónea para él en los animalitos. Luego nos dice el versículo 21. Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. De la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta es una expresión de admiración por parte de Adán, seguramente. Imaginen que ha estado él conviviendo con los animalitos, y nos dice la palabra de Dios que los animalitos no eran ayuda idónea para él. Entonces, ahora que se encuentra frente a frente con Eva, que Dios la ha traído delante de él, es de esperar que él pueda tener esta gran sorpresa. ¿Y cuál es la expresión que él dice? Ella es carne de mi carne, es decir, es del mismo tipo que yo. Él había visto ya la gran diferencia que había entre los animales y él como creación especial de Dios. Y ahora que ve a Eva, se da cuenta que en ese sentido ella sí es del mismo tipo de creación que él es. Ahora, esta expresión de sorpresa también incluye felicidad. Ya no está solo. Alguien que es como él mismo ahora puede valorar la gran diferencia entre los animalitos y la mujer.
ha estado conviviendo con ellos, pero no es lo mismo. Es cierto que podemos tener una compañía de los animalitos. Muchos de nosotros los tenemos mascotas en casa. Pero finalmente esa compañía es muy limitada. No pueden sustituir la convivencia humana. La descripción en este pasaje presenta también un orden en la creación de Dios, una secuencia. Primero los animales son formados, hechos de la tierra. Y fíjense aquí un detalle curioso. Los animalitos fueron formados de la tierra. Pero luego la mujer, Eva, que es mencionado su nombre hasta Génesis capítulo 3, versículo 20, es tomada de Adán mismo. Hay una gran diferencia. Los animalitos son formados de la tierra y Eva es tomada de la misma creación que Dios ya hizo a través de Adán. Un mismo tipo de carne con Adán. Pero hay diferencias marcadas en este primer nombre que Adán le da a Eva. Adán sigue trabajando en su mente la idea de que él tiene que poner nombre a toda la creación de Dios. Y en este caso él también le pone un nombre a Eva. Nosotros la llamamos siempre Eva, pero en realidad él no la llamó Eva. Mire lo que nos dice la palabra de Dios. Será llamada mujer porque del hombre fue tomada, dicen nuestras versiones actuales. Pero hay una versión antigua que decía de esta manera. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada esta. ¿Qué significa esto? Simplemente está utilizando la misma palabra varón, pero con la aplicación del género femenino en la palabra, es decir, varón, varona. Ahora, esto tiene su origen en el mismo idioma hebreo. En el hebreo también era de esa manera. Se utiliza una palabra para el varón, no sé si sea la forma correcta de decirlo, pero al menos para nosotros lo es de esta forma, ish. Y para la mujer se utiliza ishach. Entonces, la raíz de la palabra, el origen de la palabra es el mismo, pero hace una diferencia en que uno es varón y el otro es mujer, de que uno es varón y a ella le llama varona en un principio. Hasta Génesis capítulo 3 versículo 20 es que de ella se dice que se llama Eva, pero da una razón por lo cual cambia el nombre de ella en Génesis capítulo 3, porque dice que es madre de todos los vivientes. Ahora, regresemos al capítulo que estamos estudiando por ahorita y que el tema que vamos a estar desarrollando es acerca de la familia. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Dios ha estado formando una pareja y este plan de Dios que para nosotros tenemos que reconocer que es el origen de la familia, es lo que Dios ha planeado. La familia no es algo que ha ocurrido con los años en la sociedad. Es el plan de Dios desde la creación para nosotros. Y en el versículo 24 nos confirma esta idea. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Una sola carne, unidos, un propósito común que va más allá de una relación física. Mismo Adán está reconociendo cuando él dice carne de mi carne, es decir, son iguales, tienen la misma apariencia física, diferente de los animales que él ha estado conviviendo. Y ahora la palabra de Dios nos dice, se unirá el hombre a su mujer, es decir, la primera ocasión en que nosotros hoy podemos identificar como el matrimonio. Y que es la forma en que inicia una familia. El plan de Dios empieza a funcionar. Una familia inicia con un hombre y una mujer. Principio bíblico que no podemos modificar si creemos que la Biblia es la palabra de Dios y que tiene autoridad sobre nuestras vidas. Si cambiamos este principio, estaremos cambiando el modelo de Dios y entonces ya no estamos hablando del plan de Dios. Era necesario que este primer matrimonio se reprodujera hasta llegar a Jesús, luego hasta nosotros. La familia es parte del plan de Dios. Ahora, la familia también tiene un propósito, y el propósito de que exista una familia es extender el mensaje de Dios. Mire, vamos ahora en nuestras Biblias a Deuteronomio capítulo 11, de los versículos 18 al 21. Y pensando en que el plan de Dios se ha desarrollado ya hasta este tiempo, que vamos a ver ahorita en Deuteronomio, ya no es solamente Adán y Eva. Ahora nos encontramos que el pueblo de Israel ha salido ya de Egipto y vamos a ver qué es lo que Dios les dice. Deuteronomio capítulo 11, de los versículos 18 al 21.
Por tanto, pondrás estas palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. Las ataréis como señal en vuestra mano y serán como insignias entre vuestros ojos. Las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Dios, a través de la familia, está dejando cuál es el plan que Él tiene para nuestros días aún. Dice aquí este pasaje que estamos viendo, que le dice Dios a través de Moisés a su pueblo, que la palabra de Dios, los mandamientos, las enseñanzas que Dios le ha dado al pueblo de Israel a través de Moisés, dice aquí la primera parte, las debes guardar en tu corazón. Es decir, es algo que debemos aprender en nuestro corazón y en vuestra alma. Y veíamos de esto en nuestro estudio anterior. Nosotros tenemos que aprender, tenemos que memorizar, tenemos que guardar en nuestra mente lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Tenemos que analizarlo, tenemos que aprenderlo, tenemos que sacar conclusiones y tenemos que aprender que a través de la palabra de Dios podemos retirarnos y alejarnos del pecado al punto que dice aborrecer la mentira. Ahora, continúa la palabra de Dios aquí en Deuteronomio y dice, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ahora, vamos a detenernos aquí un poquitito. Nos dice esta parte que en la familia es donde se debía iniciar la educación de los hijos y del mismo pueblo de Dios. ¿Y qué era lo que se les tenía que enseñar a los hijos y al pueblo de Dios? La palabra de Dios, el mensaje que Dios tenía para ellos y en ese tiempo a través de lo que nosotros conocemos como los mandamientos. Ahora, decíamos la vez anterior, no solamente son los 10 con los que a veces batallamos y no nos acordamos cuál es cuál. En cuanto al orden, a veces los confundimos, a veces nos olvida uno o dejamos otro con otras palabras. En fin, muchas cosas que a veces nos pasan con los 10, pero había más de 600 mandamientos en todo lo que es la parte de la ley para el pueblo de Israel. Y les dice aquí cosas interesantes en cuanto a lo que es la familia. Lo primero dice, debes guardarlas en tu corazón, debes guardarlas en tu mente, debes entenderlas, debes comprenderlas. Pero luego también dice que debían ser puestas como una señal en la mano y también debían ser puestas como algo que tenían que ver entre los ojos. Ahora, a veces nos quedamos pensando en que esto era una forma muy literal y yo creo que no está equivocado, es así, pero también tiene que ver con otra cosa. ¿Qué podría significar ponerla como una señal en vuestras manos? Yo lo veo de esta manera, que cada cosa que usted hace o cada cosa que yo hago en mi trabajo diario o en nuestras actividades diarias, debo estar considerando a través de mis manos qué es lo que me dice la palabra de Dios, si lo que estoy haciendo con mis manos es correcto. Ahora, cuando habla de ponerlo entre vuestros ojos, se está refiriendo a nuestra mente. Es decir, que la palabra de Dios nos confirma en estos dos versículos, en estas dos líneas, otra vez la idea que veíamos en nuestro estudio anterior. Tenemos que poner la palabra de Dios en nuestras mentes, en nuestros corazones, pero también en cada cosa que hacemos debemos estar considerando que la palabra de Dios debe formar parte de nuestras vidas. ¿Qué más nos dice aquí? Dice que se debe enseñar a vuestros hijos. Y mire, si usted revisa esta lista de cuándo se tenía que enseñar a los hijos, es todas las actividades del día, desde que se levantaban hasta que se acostaban. No sé si usted ha tenido esa costumbre con sus hijos, pero es una costumbre muy bonita que usted podría tener o iniciar tal vez el día de hoy. Se levantaron los niños de la cama para irse a la escuela o al trabajo, o los adultos. ¿Por qué no pensar en un momento de estudiar la palabra de Dios, de recordar qué dice la palabra de Dios antes de dormir? ¿Qué nos dice la palabra de Dios para que en nuestra mente y en nuestro corazón día a día nos estemos alimentando de lo que el Señor quiere para nuestras vidas? Pero no solamente se queda ahí lo que leíamos hace un momento. También le agrega algo más. Dice que debía ser escrita en los postes de la casa y en las puertas. ¿Qué quiere decir esto? Que al salir de su casa, no se queda ahí la enseñanza de la palabra de Dios. También al salir de casa tenemos que recordar
que tenemos que actuar y tenemos que vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Y es al entrar a las casas, al salir de las casas. Si usted ya salió y a la hora que regresa, entra y debe recordar otra vez que usted está viviendo de acuerdo con el plan de Dios y de acuerdo con lo que Dios tiene para sus vidas. Atarlas como señal, hablar de ellas, enseñar a los hijos. Ahora, dice en el versículo 21, había una promesa en esta idea de enseñar la palabra de Dios. Dice así: para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Es decir, de alguna manera nos está dando aquí la idea ya de que si nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios, si nosotros vivimos de acuerdo con la palabra de Dios, esto puede traer a nuestras vidas y a nosotros, esto puede traer a nosotros vida eterna, porque dice aquí que el resultado de aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas, dice que nuestros días serán tan numerosos como los días de los cielos sobre la tierra. Es una forma de decir que a través de la palabra de Dios nosotros podemos encontrar y tener vida eterna. Por supuesto que hoy sabemos cómo es esto a través de Jesucristo, pero ya está la idea marcada desde aquí, que si nosotros buscamos a Dios a través de su palabra, nosotros podemos llegar a tener vida eterna. Hay bendiciones como resultado de la obediencia a la palabra de Dios. Veíamos esto ya también en nuestro estudio anterior. Ahora, la Biblia, así como tiene como idea inicial en el plan de Dios el matrimonio y la familia, también la Biblia tiene instrucciones para la familia. O sea, no solamente se queda en que es el plan de Dios. Sería muy corta la idea si la dejamos de esa manera. Pero la Biblia también tiene instrucciones para la familia, para que el plan de Dios se cumpla en la familia y por medio de la familia. ¿Cuáles son esas instrucciones? ¿Cómo es que podemos decir que hay instrucciones para la familia en la palabra de Dios? Mire, cuando usted y yo compramos cualquier cosa nueva, a veces ni siquiera vemos el manual de instrucciones de cómo se conecta una televisión, una computadora o lo que sea. Damos por hecho que sabemos cómo se conecta y resulta que empezamos a picar todos los botones a ver cuál es el que la prende, ¿no? Sin revisar cuál es el procedimiento correcto. Y a veces nos pasa lo mismo con la familia. Si nosotros guiáramos nuestras familias, nuestra mente, nuestros corazones a través de la palabra de Dios, muchas cosas serían diferentes para nosotros mismos. Ahora, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en lo que son las instrucciones que Dios tiene para la familia. Esto lo encontramos en Efesios capítulo 5 de los versículos 21 al 33. Y empieza con algo muy interesante. Efesios capítulo 5 versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Fíjese qué cosa tan interesante cómo empieza el mensaje de lo que Dios quiere de las familias y cómo es el modelo de la familia que obedece a Dios y que busca a Dios y que está dispuesta a sujetarse al plan de Dios. Someteos unos a otros. Fíjese que esto es bien interesante. Someteos unos a otros. A veces pensamos que porque soy el papá yo puedo decir todo lo que se hace o no se hace en la casa. Y la verdad es que no es así. Hay cosas que si yo lo quiero hacer de esa manera no me van a funcionar. No porque no puedan hacerse, pero hay cosas que yo simplemente, mi mente no siempre está ocupada en algunas cosas de las tareas de casa y simplemente me dice mi esposa cómo hacerlo y mejor lo hago de esa manera. ¿Por qué? Porque ella está más tiempo en esas actividades y para ella a veces es curioso para mí cómo ella ha encontrado la manera de hacer las cosas más fáciles y más rápido para poder cubrir todas las necesidades que tenemos en casa. Pero aquí nos dice algo interesante: someteos unos a otros, es decir, unos y otros debemos estar sujetos entre sí, entre nosotros, pero nos da cuál es la base para estar sujetos unos a otros, en el temor de Dios. Ahora, esto nos lleva a una idea que vale la pena mencionar aquí. Si nos sometemos unos a otros, entonces no va a haber lugar, no hay espacio para algo que hoy está quizás más conocido por los medios de comunicación,
pero algo que aquí en nuestro país, aquí se le llama violencia doméstica, es decir, violencia dentro de la casa. Y déjenme decirles, he tenido la oportunidad de conocer gente que la violencia en casa es terrible, gente que sale golpeada, gente que va a dar a los hospitales, y si usted ve las noticias, hasta gente que muere por consecuencia de la violencia doméstica. Entonces, si nosotros como familias, sobre todo como familias que conocemos de Dios, que conocemos a Cristo Jesús y que buscamos la dirección de Dios, dice aquí, someteos unos a otros. Entonces, en este sometimiento de unos a otros no hay espacio, no hay lugar para la violencia doméstica. Y es como empieza aquí la palabra de Dios. Luego nos da otra serie de instrucciones enseguida en el versículo 22, y lo primero que dice aquí ahora en esta parte, ya dijo que unos y otros debemos estar sujetos en el temor de Dios, y ahora dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Ahora, aquí está diciendo por qué es que la esposa debe estar sujeta al marido. ¿Por qué? Porque hay, debemos estar sometidos unos a otros, pero también hay una actividad que cada quien somos responsables delante de Dios. Y como varones, somos responsables delante de Dios de ser la cabeza de la familia en el aspecto espiritual. Ahora, esa parte la explica más adelante en el versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres. El principio de cómo compartir la palabra de Dios a nuestras familias, de cómo es que nosotros somos responsables delante de Dios por nuestras familias, está basado en el amor. Y inicia con el amor a vuestras mujeres, a nuestras esposas. Así como Dios amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y luego explica cómo es todo ese proceso de lo que Cristo hizo por la iglesia. Pero también nos dice algo más en el versículo 28 a nosotros los varones. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Te cuidas de no hacer cosas que te puedan dañar en tu cuerpo, debes procurar lo mismo para tu esposa. Procuras alimentarte, no pasar hambre, debes hacer lo mismo para tu familia, para tu esposa, a través del amor que debemos manifestar, y ese amor que viene a través de la palabra de Dios y que Dios pone en nuestros corazones. Ahora, si decimos que la familia es la base del plan de Dios, entonces tiene que venir la parte también de los hijos. ¿Y qué hay acerca de los hijos en la palabra de Dios? Y recordemos que estamos hablando de instrucciones que Dios da para la familia a través de su palabra. Efesios capítulo 6, versículos 1 al 4. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Y fíjense cómo en todo lo que hemos estado viendo ahorita, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Hijos, obedecer a vuestros padres, pero hay que obedecerlos en el Señor. Es decir, en todos los casos está sujetando nuestra actividad a el plan de Dios, al conocimiento de la palabra de Dios. Luego viene a los hijos algo interesante. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Cuando los hijos obedecen a los padres y honran a sus padres en el Señor, para ellos hay una promesa de larga vida sobre la tierra. Y tal vez les suene raro a algunos de ustedes, pero es una promesa que Dios da. Si ustedes como hijos han honrado a sus padres, Dios va a prolongar sus vidas. Si ustedes hijos hoy en día están honrando a sus padres, Dios va a prolongar sus vidas y Dios va a traer bendición a sus vidas también. Pero también nos dice algo a los padres en relación a los hijos. Ok, los hijos deben obedecer a los padres, pero también los padres, a veces cuando los corregimos, a veces exageramos, a veces vamos más allá de lo que debiéramos hacer o decir. Dice el versículo 4, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y, otra vez la idea, amonestación del Señor. ¿Debemos buscar la disciplina? Sí, pero ¿cuál es la base para la disciplina? Lo que Dios nos establece en su palabra. La familia, aquí podemos ver en todo esto que hoy hemos visto, tal vez muy rápido, pero hemos podido ver que la familia es el plan de Dios.
que Dios tiene un propósito para que a través de la familia se enseñe su mensaje, se enseñe la palabra de Dios, se enseñe el plan de Dios hacia nuestros hijos, pero luego también cómo debe comportarse la familia. En el caso de la familia en general, someteos unos a otros en el Señor, las casadas sujetas al marido, los maridos amar a las mujeres como el Señor amó a su iglesia, los padres hablar a los hijos con la palabra de Dios, los hijos obedecer a los padres en el Señor, y todo esto es el plan de Dios. Si hoy en día todos nosotros nos sujetásemos al plan de Dios de esta manera, nuestra sociedad, creo yo, sería muy diferente. Pero no vayamos tan lejos, quedémonos en nuestra propia familia. Luchemos el día de hoy, sobre todo en estos días que es tan difícil la situación. Hay familias que están sufriendo con esta situación de la pandemia, de la enfermedad del COVID. Hay familias que están teniendo problemas porque no están acostumbrados a estar tanto tiempo juntos en casa. No están acostumbrados tanto tiempo a que los hijos estén en casa sin salir ni siquiera a la puerta de la casa, a veces a la puerta de la calle o cosas como esas. ¿Por qué? Por el riesgo de la enfermedad. Y todo esto ha generado, si usted ve las noticias y las estadísticas, ha generado incremento también en los problemas de violencia doméstica. Pero no solamente de los padres entre ellos como matrimonio, sino también entre los padres y los hijos. Situaciones complicadas. Pero si nosotros nos sujetamos al plan de Dios, todas estas cosas podemos superarlas y debemos superarlas si nos sujetamos al plan de Dios y a la voluntad de Dios y manifestamos unos a otros el amor de Dios y estamos sujetos unos a otros en el amor de Dios y dentro del plan de Dios. Ahora, quiero dejar con ustedes esta idea. Las familias, nuestras familias el día de hoy están bajo ataque, día a día. Si usted logra destruir un matrimonio, usted puede destruir una familia. Si usted destruye una familia, usted puede destruir una sociedad. No permitamos que al menos nuestra familia llegue a ese extremo de ser destruida, porque el enemigo eso es lo que busca. ¿Cómo podemos defendernos de ello? Solamente a través de la palabra de Dios. Dios tiene instrucciones para nosotros muy bonitas en esta ocasión para la familia. Hemos pasado las fechas ya de que celebramos a la mamá, celebramos al papá. No tenemos una fecha específica para decir que vamos a celebrar a los hijos, al menos aquí en este país. En México se celebra el Día del Niño, el Día del Estudiante, cosas como esas, que de alguna manera reconocemos que está ahí esa parte de la familia también. Pero con este mensaje en este día, busquemos de Dios para que nuestras familias puedan ser edificadas de acuerdo con el plan de Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la bendición y la oportunidad de estudiar tu palabra. Y en esta ocasión, Señor, gracias te damos porque dentro de tu plan está la familia, los padres, los hijos, de tal manera que tu mensaje pueda ser extendido y así, Señor, ha llegado hasta nuestros días a nosotros tu mensaje de salvación, de vida eterna a través de Cristo Jesús, quien murió por nosotros en la cruz. Señor, gracias te damos por esa oportunidad de acercarnos a ti en esta hora y ponemos nuestras familias en tus manos en esta hora, pidiendo tu dirección para cada uno de nosotros. Te damos a ti la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.